Carlos Berth yo lo conozco hace muchos años como hombre vinculado con el análisis político, pero Carlos es un hombre inquieto y es un hombre que ha decidido cruzar la frontera y ha decidido presentar una propuesta política de cara a las elecciones generales del 2025. Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Qué gusto de verlo. ¿Bien? Buenas tardes, Ramón. Gracias por la invitación y un cordialísimo saludo a toda la audiencia. Si tuviera que quedarse con una película, ¿cuál sería esta? ¿Una película? ¿Cuál? ¿En la historia? Sí. En la época que estamos viviendo, precisamente Inteligencia Artificial. Esa película que me conmovió mucho. Steven Spielberg. Creo que es del año 99-2000, si no me equivoco, más o menos, ¿no? Sí. Ahora me falla un poquito la memoria. Ahora, para que haya inteligencia, aunque sea artificial, tiene que haber inteligencia. Sí, y este es el gran problema, ¿verdad? A falta de inteligencia humana, y ahora vamos a entrar un poco parece que falta mucho. Falta mucho, ¿no? O sea que tenemos que apelar a la inteligencia artificial. Qué barbaridad, a lo que hemos llegado. Usted tiene una propuesta política, se llama Al Bus. ¿Qué significa Al Bus? A mí me parece una apelación como para subir a un bus. Suban al bus. Al bus del progreso. Es la resonancia de la sigla, pero su desarrollo es Alianza por Bolivia Unida y Solidaria. ¿No le parece complejo? Es un nombre complejo, se discutió mucho y optaron en el Congreso inaugural, fundacional que hicimos en Cochabamba, por esta sigla, por el mensaje que tiene. Dijimos, le estoy hablando, Ramón, de unos 8 meses atrás, 10 meses atrás, el año pasado. El año pasado, ¿no? ya. Claro. Y ya se vislumbraba la situación en el país, esta crisis que estamos viviendo, y la crisis económica que nos va a castigar a todos, y muchísima gente va a necesitar de solidaridad, ¿no? ¿Por qué considera usted que Al Bus es la alternativa? Primero, porque tenemos una lectura del país que la hemos formalizado en un documento que es obligatorio para buscar la personería jurídica, que es la visión de país. Tenemos una visión de país adecuada a este momento, debidamente formalizada, que recoge la complejidad del país. Pero no solo eso, a partir de esa visión, Ramón, hasta ahora, Al Bus es el único grupo, porque todavía no tenemos la personería jurídica. ¿Están en eso? Estamos en eso. Es el único grupo político que tiene propuestas claras, concretas, escritas, un diagnóstico de la economía, sus soluciones, 10 planteamientos de gobierno para recuperar la patria, y vienen otros 2 documentos con los que cerraremos todo. Lo que usted dice es durito, porque recuperar la patria en algún momento se ha perdido. Sí, estamos al borde de una desinstitucionalización agudísima. Lo acaba de decir Juan del Granado hoy también esto. Claro, estamos al borde de fenómenos que nos hablan o podrían hablarnos de un desmembramiento del territorio nacional. Bueno, que se separe el MAS no significa que el país esté separado. No, claro, si ellos es un problema interno. Si ellos se dividen es problema de ellos. No, el problema está en las políticas que ellos han aplicado. Señalemos solo dos elementos que no son los únicos, ¿no? Toda la problemática de los avasallamientos en la Chiquitania y centralizado en el departamento de Santa Cruz está encrespando tanto las difíciles relaciones territoriales entre el oriente y el occidente, que parecen haber reverdecido
los conflictos que tuvimos en la década de los años 90. Lo que usted menciona es muy interesante y es un tema para el debate, porque en los últimos 20 años ha habido una progresiva colonización del oriente del país. Oriente. Esto es real. Esto está sucediendo. Está sucediendo. Y se promueve desde el propio movimiento al socialismo. Desde el gobierno. Desde los gobiernos, es decir, Evo y Luis Arce. Exacto. Correcto. Para mí viene a seguir siendo lo mismo. Sí, ¿De son acuerdo? exactamente lo mismo. El desde proyecto el es gobierno ese. masista. El proyecto es colonizar. ¿No? Los avasallamientos tienen la autorización, El aval, ¿no? del INRA, del instituto que debería velar por... no es que tenga el aval, sino que el INRA lo que hace, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, es no hacer, es decir, hacer la vista gorda. Y en algunos casos autoriza, Ramón. Autoriza. Lo que usted está diciendo es muy duro y tendría que tener pruebas, Carlos. No, las tenemos. Autorizan los... claro, dejan de ser avasallamiento. Es una ocupación porque tiene un respaldo institucional. Pero visto desde los afectados es un avasallamiento. Pero mencioné dos. Este es uno. Bien, vamos con el segundo. El otro, de la misma dimensión, quizás aún peor, lo que está sucediendo en el norte del país, ¿no? Ahí ya no es el INSA, pero es toda la institucionalidad minera, la JAM, las explotaciones de oro, la contaminación, también está poniendo toda esa macrorregión en unas condiciones de tensionamiento muy difíciles de controlar. Coincido en ese aspecto. Ahora, si fijémonos en el tercer factor, el oriente y el norte del país vinculados al elemento central que es la producción de coca y el narcotráfico en el trópico Cochabamba. Bueno, cóctel explosivo. Es un cóctel, es realmente un cóctel explosivo. Carlos, ¿usted va a ser candidato? Bueno, la organización ha decidido porque tienen que ir a primarias, como esto es la ley, ¿verdad? O sea, tienen que ir a primarias. La organización ha decidido postularme en un acto postularle, oficial. Postularme usted, a Carlos B, ¿no? Perfecto. Como candidato presidencial, pero con una determinación, que hay que impulsar la unidad de las fuerzas democráticas. El MAS, con sus conflictos incluidos, continúa siendo la única organización política de alcance nacional. No hay la más potente, ¿no? Y hay que decirlo. Hay que decirlo. Esto no es incuestionable, esto es un hecho. Absoluta es un facto claridad. Que nos gusta decir a nosotros. ¿No es cierto? Sí. Es la única organización. Entonces, no se pueden cerrar los ojos a esa realidad y para enfrentar esto hay que unir fuerzas en la oposición. Por lo tanto, usted no descartaría, una alianza política de oposición lo suficientemente fuerte como para contrarrestar en las urnas el poder que tiene el movimiento al socialismo. No lo descarta esto, y para mí eso es la noticia de hoy. No solo no descartamos, sino que estamos la van a promover. Okay. Estamos le voy a dar tres nombres, dígame si sí o si no. Carlos Mesa. Se han hecho sondeos para que él forme parte de la unidad y él se rehúsa. ¿Ha dicho por qué? Porque no es el momento, porque considera que sigue siendo la primera fuerza de la oposición, todo el discurso que ya lo conocemos. Otro que vive en la Matrix, que se toma la pastilla azul para una realidad virtual. Samuel Doria Medina en su 15º intento. Samuel Doria, Unidad Nacional, participó activamente en un primer esfuerzo unitario que organizamos conjuntamente. Albus, Unidad Nacional y un par de plataformas. Le llamamos la Mesa de la Unidad. Fracasó este evento por la irracionalidad de los partidos tradicionales. No, por políticos, ¿no? Ya está. Y no hace falta que digamos nada más. Fracasó. Otro nombre que le voy a poner encima de la mesa. Jorge Quiroga. Jorge Quiroga. Jorge Tuto Quiroga. Sí, claro. Otro no hay. Bueno, debe haber algún homónimo, pero este es el que fue presidente. Sí. Exacto. Sí. A ver, la decisión del esfuerzo unitario, que ahora le llamamos Unidad es Posible,
apunta a que todos ellos participen. Incluso... Uno ya le ha dicho que no. Así es, uno dice que no. El otro que Samuel está comenzando su campaña y no sabemos todavía de Tuto Quiroga cuál será su línea. No tiene ya organización, no tiene sigla partidaria, por lo tanto es una personalidad. Hay que reconocer en él, sin embargo, que es el político boliviano mejor vinculado en el mundo, en con una parte del mundo. Y bueno, con la otra, parte del mundo, la otra no lo puede, claro. no lo soporta demasiado. No, por supuesto. O sea, si usted le pregunta a alguien ahora mismo en Venezuela, que... No, por supuesto. ¿Verdad? O sea, Venezuela que no sea Ana Corina Machado, por ejemplo. No, claro. Que sea el gobierno de... No, por supuesto. El presidente Maduro no lo quieren de pero Nicaragua tampoco. Es el hombre más vinculado. Perfecto. Y conoce, es un hombre que maneja bien las relaciones internacionales. No sabemos si él está dispuesto a participar de este esfuerzo unitario. Yo la verdad, a los políticos sinceramente es difícil creerles. Una figura emergente, Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Mayor Gabriel René Moreno de Santa Cruz. ¿Sí o no? Sí. A mí me ha dicho un pajarito, un pájaro grande, gordo, que está con ustedes. Sí, claro. A ver, la unidad es posible, es un escenario de esfuerzo unitario donde participa Cambio 25 del rector Vicente Cuéllar, participamos Albus, participan los bunqueros, el búnker de Agustín Zambrana y Virginio Lema. A Virginio le gusta mucho esto, participa el naciente, pero dividido en sus orígenes, el Partido Liberal. Bueno, y participan plataformas. O sea, somos parte del esfuerzo y además debo remarcar, hay una especial relación entre Cambio 25 y Albus. Muy bien, vamos a ver, creo que es el primer spot de presentación de Albus en sociedad, lo que vamos a ver a continuación. Sí, es el primer spot e iniciamos el Bueno, ustedes ya están en campaña. En redes, sí. Muy bien, vamos a verlo, querido ingeniero, vamos. En el corazón de nuestra comunidad, cada voz cuenta. En Albus nos esforzamos por representar a cada uno de ustedes. Con Carlos Borth Iraola, tenemos un líder que nos escucha, que entiende nuestras necesidades y lucha por nuestros derechos. Bajo el liderazgo de Albus, lograremos avances reales que mejorarán la vida de todos. Desde la educación hasta la salud, juntos construiremos un futuro más brillante para cada uno de nosotros. Pero nuestro trabajo apenas comienza. Necesitamos tu apoyo para seguir adelante, para empezar a construir un mañana más próspero para nuestras familias y nuestra comunidad. Únete a nosotros en este viaje. Juntos podemos hacer grandes cosas. Únete a Albus y sé parte del cambio. Albus, por un futuro mejor para todos. Y falta correcto, y falta una palabra que usted le ha añadido en algún lugar que se llama progreso, ¿verdad? Que me parece un concepto muy importante. ¿Considera usted, qué edad tiene, perdón? 72 años. Víctor Paz gobernó con cuánto, su último periodo. Tenía más de 80. No recuerdo. Sí, no. Aproximadamente. Ver, creo que no es un tema de edad, sino de capacidad. Sí, claro. ¿Considera usted que con su edad, con su discurso, con su figura, con todo lo que usted representa, puede perfectamente llevarla y reconducir las riendas de este barco que aparentemente no tiene rumbo, Carlos? Sí, creo que sí. A ver, los equipos exitosos, no solo en la política, también en los deportes, resultan de la combinación de experiencia, conocimientos y juventud. Entiendo. ¿No? Cuando se logra armar, estructurar equipos con estos tres componentes, conocimientos, experiencia y juventud, la posibilidad de avanzar es más fácil que en otros escenarios. Ahora, qué bueno que mencionó a Paz Tensoro. Sí, claro.
De momento, el único estadista que ha tenido Bolivia en el siglo XX. Exactamente. Uno ¿no? fue el mariscal Andrés de Santa Cruz en su momento. el siglo XIX y Paz. Bueno, quizás en el periodo liberal podemos encontrar alguno más, ¿no? Pero no son muchos. Es complicado, ¿eh? Sí, pero no son muchos. Sí. A ver, a lo que iba es a lo siguiente. 1986. Se derrumba el régimen de la UDP, dejan al país en medio de la hiperinflación. El caos total. El caos total. La pregunta, la interrogante que queda fue, ¿hubiera sido el camino el mismo si no era Paz Estenssoro el que tomaba el mando del país? ¿Le puedo contestar? Sí, claro. ¿Le puedo contestar? Víctor Paz, la figura, el emblema de la Bolivia moderna, de la Bolivia del siglo XX, ingresando al siglo XXI, es Víctor Paz, porque él lleva a cabo, él encabeza la primera gran revolución nacional, la única que ha habido. Será debatible esta segunda revolución que el movimiento al socialismo se adjudica, que no es tal. Para mí es un simple cambio de tornas, nada más. ¿De acuerdo? Pero para mí, te termino rápidamente, Carlos, para mí esa es la verdadera revolución nacional, la de 1952, con los cambios estructurales que se produjeron en un país que estaba anclado en el siglo XIX e ingresa en el siglo XX, con un trauma profundo que es el de la Guerra del Chaco. Emergente de esa Guerra del Chaco, aparece, ya se empieza a cocinar el MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, cuya imagen icónica es Víctor Paz. Uno podía ir por todos los pueblos de Bolivia, desde la ciudad más grande, desde La Paz, por ejemplo, pasando por Viacha, yéndonos hacia el norte o yéndonos hacia el sur, al este y al oeste del país, y en cada pueblo encontraba el emblema del MNR. El color no sé rosado. Correcto. No sé si coincide conmigo en esta apreciación. No, absolutamente. Histórica absolutamente con un matiz. Con un matiz, no, con un añadido. Con un añadido, no. No es un matiz. Pero mire, los matices son siempre bienvenidos. La figura de Paz Estenssoro es tan poderosa que es el único líder, no solo en Bolivia, quizás en toda Latinoamérica, que cambió el país 2 veces. Es correcto. Y en dirección opuesta. Correcto. ¿No es cierto? Sí. Esa es la magnitud. En el 52 nacionaliza y en el 86 es más neoliberal que nunca. Prácticamente entrega el país a las empresas extranjeras. Ahí demostró Paz Estenssoro que tenía una lectura adecuada de la realidad. No, y cintura política para poder cambiar. Y tenía capacidad, tenía experiencia y solamente él podía conducir semejante proceso, sí. Renegando de su pasado, ¿no es cierto?, de lo que habían hecho el 52. Lo que pasa es que para el 52 funcionó ese modelo que ya estaba completamente desgastado por los ciclos económicos, la inminente caída del bloque socialista, es decir, ya aquello ya estaba empezando a hacer aguas por todos lados. 86 cae el muro de Berlín en el 89, en fin, ya era un proceso ya de desgaste del modelo socialista comunista, y entonces había que aplicarse y ser en ese momento neoliberal, pero es una lectura del contexto histórico del momento. Correcto. Adecuada. Correcto. El mundo entero había estaba cambiado. Correcto. El mundo entero. Ya estaba la y entonces solo una persona con esa experiencia, visión, podía liderar lo que necesitaba el país. Carlos, ¿aceptará usted MNRistas algunos trasnochados? Y algunos que se han vuelto masistas, es increíble. No es increíble, en política no. Mire, no solo masistas. Lo que estamos experimentando en este corto periodo de estructuración del nuevo partido es constatar un vaciamiento de la vida política, de la sociedad política, y hemos encontrado que el MAS ha captado, conseguido, arrasado toda la militancia de todos los partidos tradicionales, no solo el MNR, de ADN, del MIR, de CONDEPA, todos los partidos, pero las bases sociales terminaron en el MAS. Pero no es por una cuestión ideológica, Carlos. No es una cuestión ideológica, pero arrasó eso. Ahora, pero vamos a la pregunta.
Los movimentistas pueden participar en este esfuerzo de unidad. De hecho, Ramón, lo están haciendo. Bien. Otra noticia. Un componente de la unidad es posible, es el MNR del Beni, que es el único departamento donde todavía el MNR tiene organicidad, fuerza, presencia. En el resto del país prácticamente se ha debilitado. O extinguido. ¿No? O extinguido en algunos lugares prácticamente. Mire, ¿no? por ejemplo, que hoy el programa va de cine, en Jurassic Park reviven los dinosaurios. Sí. En política esto es permanente.